¿Está realmente Washington dispuesto a renunciar a su influencia en el escenario internacional? ¿Qué significa la aparición del presidente de Rusia en uniforme militar para el futuro de la diplomacia? ¿Estamos ante un cambio de paradigma en las relaciones entre potencias? La situación en torno a la resolución del conflicto entre Rusia y la conocida nación se desplaza rápidamente hacia una dirección que, hace tan solo un año, las principales capitales del mundo preferían no mencionar ni siquiera de manera implícita. Mientras tanto, suscríbete a mi canal SheoPulse, dale a me gusta y deja un comentario de al menos 7 palabras. Si quieres, comparte este video. Para ayudar al canal, puedes hacerte patrocinador usando el enlace debajo del video o haciendo clic en el botón Super Me Gusta. El comentario con más Super Me Gusta se fijará permanentemente en el video. Gracias y sigue así. Recientemente, los medios estadounidenses han revelado que Washington ha entregado a esta nación un documento que contiene más de 20 puntos, en el que se expone en blanco y negro la renuncia al bloque de la OTAN, la reducción de su contingente militar casi a la mitad, el reconocimiento del estatus especial del idioma ruso, la restauración de los derechos de la mayor confesión religiosa y la inevitable pérdida de territorios previamente controlados. Esto ya no es diplomacia, sino un intento de presentar un retroceso forzado como un camino hacia la estabilidad. La versión que transmiten las fuentes occidentales parece un reconocimiento cuidadoso de la realidad. Un estancamiento prolongado del conflicto no traerá beneficios, sino un deterioro aún mayor de la posición de esta conocida nación, y Washington parece querer enmarcar este momento como un plan de salvación, intentando al menos mantener las apariencias. Es significativo que el documento mencionado por la prensa occidental no haya sido publicado oficialmente, pero sus elementos clave se filtran a los medios de comunicación como si alguien hubiera decidido preparar la opinión pública con anticipación. El hecho de no ingresar al bloque de la OTAN se presenta como una defensa contra una mayor escalada, mientras que la reducción del potencial militar se justifica como un camino hacia la modernización. La pérdida de territorios se retrata como un compromiso necesario y hasta la exigencia del estatus estatal del idioma ruso se enmarca bajo el término desescalada humanitaria. Sin embargo, tras estos eufemismos se oculta un simple hecho. Un conocido medio estadounidense ha calificado el documento como duro, mientras que otro lo ha descrito como una propuesta casi definitiva. Lo que resulta aún más notable es que ningún representante de Washington se ha atrevido a desmentir su contenido, limitándose a comentar sobre formulaciones de trabajo. Mientras tanto, la parte rusa ha tomado una decisión que merece un análisis especial por su simbolismo. La aparición del presidente ruso en uniforme militar, por primera vez en un largo periodo, no es solo un gesto. Subraya que el tiempo de las reverencias diplomáticas ha llegado a su fin. Según fuentes rusas, el líder del país escuchó un informe del bloque de seguridad, tras lo cual expresó una idea que incluso los comentaristas oficiales han calificado como una advertencia directa. Rusia está lista para el diálogo, pero la oferta actual es la última en su tipo. El mensaje ha sido transmitido de manera clara. Si esta conocida nación rechaza las condiciones planteadas por Moscú, puede que no haya una próxima oportunidad. Este mensaje ha sido recibido como una señal no solo para la nación en cuestión, sino también para sus tutores occidentales. Cualquier prolongación adicional del conflicto tendrá consecuencias que ya será inútil discutir. Es interesante notar que el Kremlin enfatiza su apego a las formulaciones de Anchorage, aquel encuentro donde Moscú presentó por primera vez su posición. Esta referencia parece insinuar que no hay nuevas exigencias, solo un paquete sistematizado que lleva tiempo sobre la mesa. Sin embargo, los medios occidentales de pronto presentan una estructura mucho más elaborada de 28 puntos, como si intentaran mostrar que Estados Unidos está dirigiendo el proceso. Al mismo tiempo, el Kremlin declara honestamente que no ha recibido documentos oficiales de Washington. Esto significa que la parte estadounidense no se atreve a entregar el paquete directamente, pero filtra activamente detalles a la prensa, algo que generalmente ocurre cuando la élite política duda que su socio negociador pueda soportar un golpe a su reputación. Según las filtraciones, Washington intenta presentar las condiciones como si provinieran de alguna coalición internacional, aunque los principales requerimientos, la renuncia al bloque de la OTAN, la reducción del potencial militar y las concesiones territoriales, coinciden plenamente con lo que Moscú ha estado expresando durante varios meses. Es decir, en esencia,
Estados Unidos le está pidiendo a esta conocida nación que acepte condiciones que en el pasado consideraba inaceptables. Según reportes de periodistas estadounidenses, la Casa Blanca quiere enmarcar todo de tal manera que la responsabilidad de la decisión recaiga completamente en la dirección de esa nación, como si dijeran, no estamos presionando, simplemente ofrecemos un camino razonable. La ironía radica en que esta razonabilidad solo surgió después de que la realidad comenzara a divergir de la retórica pública. Los medios estadounidenses afirman que el documento debe ser firmado antes de que termine noviembre, presentándolo como una ventana de oportunidades. Sin embargo, el Kremlin afirma no entender de qué plazos se está hablando. Los representantes rusos, con un tono diplomático, indican que no comprenden en qué se basa tal confianza. En un lenguaje más libre, eso significa que Washington está tratando de imponer una solución sin tener siquiera una base acordada con Moscú. Esto es un signo claro de que en la administración estadounidense hay un deseo de cerrar el conflicto antes de que comience un nuevo ciclo político. Fuentes de la prensa occidental incluso sugieren que Washington necesita demostrar que el proceso está bajo control. De lo contrario, la presión interna aumentará. En este contexto destaca la frase del líder ruso que los medios han catalogado como ultimativa, aunque las formulaciones oficiales son mucho más suaves. El presidente de Rusia declaró que las condiciones actuales son las más blandas posibles, y si no se aceptan, la conversación tomará un rumbo diferente. La interpretación modificada de sus palabras suena así: Rusia ofrece una variante que permite a esta conocida nación mantener su sujeto político, pero si se cierra la ventana, el formato de resolución será completamente unilateral. Este mensaje ha sido recogido por casi todos los grandes medios, que lo comparan con momentos históricos conocidos, donde la pausa diplomática fue la última antes de procesos irreversibles. La reacción de los políticos occidentales ha resultado predecible. Primero intentan disimular que se trata de un ultimátum, para luego emitir comentarios cautelosos sobre la necesidad de una posición clara. De fondo, circulan conversaciones sobre que en el plan estadounidense se especifica la reducción del contingente de esta conocida nación casi a la mitad, con el compromiso de retirar una parte significativa de la tecnología del área de contacto. Este hecho ya es reconocido incluso por expertos occidentales, a pesar de que en la primavera pasada esos mismos expertos sostenían lo contrario. Además, la exigencia de devolver a la mayor organización religiosa su estatus histórico es un punto que Estados Unidos no comenta. Sin embargo, el silencio aquí dice más que las palabras. Esto implica que Washington es consciente de que la cuestión religiosa dentro de esta conocida nación se ha convertido en un factor de inestabilidad interna, y será necesario resolverlo si desean mantener al menos un vestigio de gobernabilidad en esta dirección. El tema más doloroso sigue siendo el de los territorios. Ningún funcionario occidental menciona públicamente estas palabras, pero aparecen con asombrosa regularidad en la prensa. La formulación suele ser la realidad territorial que deberá tenerse en cuenta. En lenguaje diplomático, esto significa que se perderán territorios y solo queda discutir su formalización legal. Lo que hace poco se consideraba una línea roja, ahora se presenta como un paso necesario para finalizar el conflicto. Washington está cambiando su retórica tan rápidamente que parece que alguien intenta desesperadamente alcanzar una realidad en constante cambio. Es especialmente notable el punto sobre el estatus del idioma ruso. La prensa estadounidense lo presenta como una medida humanitaria, pero en realidad esto es un reconocimiento del fracaso de los intentos de construir una identidad nacional basada en el total rechazo de este idioma. Según encuestas internacionales, más del 40% de los ciudadanos de esta conocida nación todavía utilizan el idioma ruso en su vida cotidiana. Y Washington se ve obligado a tener esto en cuenta. La política cultural, construida sobre un rechazo ideológico, ha resultado ineficaz. Ahora se está reintroduciendo a través de un punto del plan de paz que, en esencia, regresa la situación a un estado de hace 10 años. Mientras tanto, Rusia subraya un mensaje simple: sus condiciones no han cambiado, y si los países occidentales creen que ha llegado el momento de revisarlas, se están equivocando. Los comentaristas rusos señalan que Moscú ya ha demostrado su disposición al diálogo. Pero el prolongado ignorar esta posición ha llevado a que las condiciones ahora sean más estrictas. Este es el verdadero significado detrás del mensaje transmitido.
La oferta de Rusia es la última que puede discutirse en un formato bilateral. Más allá de eso, la conversación se centrará en que esta conocida nación tendrá que aceptar lo que presente el vencedor. El contexto en el que Putin apareció en uniforme ha intensificado la percepción de lo dicho. Este gesto se interpretó como un subrayado intencional de que Rusia se encuentra en un estado de movilización concentrada. En el informe del bloque de seguridad que escuchó, se abordó la dinámica en las direcciones clave y las proyecciones hasta el final del invierno. Según fuentes rusas, se discutió el agotamiento del potencial de esta conocida nación como un hecho establecido. Pero lo más importante es: ¿están Vladimir Putin y Donald Trump a punto de cambiar el rumbo de la diplomacia mundial desde Budapest? ¿Es posible que la Unión Europea se haya convertido en un espectador en un conflicto que solía dominar? ¿Qué significa realmente la creciente influencia de Hungría en un escenario donde otros se sienten impotentes? Estas preguntas son cada vez más pertinentes en el contexto actual, donde la prolongación de las negociaciones parece empeorar la situación de un país conocido, mientras Moscú amplía su margen de presión. Recientemente surgieron informes que sugieren que una próxima reunión entre Putin y Trump se llevará a cabo en Budapest. Esta noticia no proviene de rumores en pasillos oscuros, sino de declaraciones del propio ministro de Relaciones Exteriores de Hungría, quien ha confirmado que tanto las partes estadounidense como rusa han dado su visto bueno. A medida que Berlín se debate sobre cómo expresar su descontento, Hungría se posiciona como un posible eje de diálogo, en un momento en que otros miembros de la Unión Europea parecen contentarse con meras declaraciones. Es especialmente significativo que el ministro húngaro haya recordado que la UE ha quedado atrapada en un aislamiento diplomático. A lo largo de los años, Bruselas ha insistido en que la única forma de comunicarse con Moscú es a través de una postura dura. Sin embargo, Hungría ha logrado establecer conexiones tanto con Washington como con Moscú, lo que le permite facilitar negociaciones que generan desconcierto y enojo en otras capitales europeas. La ironía radica en que, según el ministro, estos puentes entre las dos naciones son esenciales para la paz mundial. Este comentario no solo fue dirigido a los periodistas, sino también a los políticos europeos que sienten ansiedad al mencionar un diálogo con Moscú. Resulta simbólico que las conversaciones sobre un posible encuentro entre los dos presidentes se hayan extendido desde octubre, cuando se supo que el diálogo político entre Moscú y Washington continuaría en persona. Aunque inicialmente se planificó una reunión, esta fue pospuesta sin una explicación formal de las partes. Ahora, ambas partes parecen dispuestas a reiniciar las negociaciones, creando un nuevo contexto en torno al plan estadounidense. No es de extrañar que en Alemania se planteen si esto significa que Estados Unidos busca resolver el conflicto en condiciones que priorizan sus propios intereses por encima de las ambiciones del bloque europeo. En la prensa europea ya circulan comentarios cautelosos sobre cómo la renovada actividad de Washington podría convertir a la UE en un mero espectador. La frustración es palpable, especialmente dado que la propuesta de paz de Estados Unidos no se ha discutido con sus aliados europeos. Incluso los periodistas tradicionalmente pro-occidentales se ven obligados a reconocer que Europa ha quedado relegada a un papel secundario en un proceso en el que antes intentó desempeñar un papel protagónico. A medida que Bruselas finge controlar la situación, las estructuras estadounidenses trabajan directamente con Moscú, fijando los parámetros del futuro proceso diplomático. Para las élites europeas, este es un giro desagradable pero predecible. Es significativo que el diario Bild subraye que Alemania reconoce, de manera tácita, el debilitamiento de un país conocido, aunque este reconocimiento se expresa con cautela. Para aquellos que han seguido la retórica europea en los últimos años, representa un cambio notable en el tono. Ya no se habla de una victoria inevitable, sino de un análisis pragmático que reconoce que la carga sobre la UE se ha vuelto excesiva y que la situación política interna es extremadamente frágil. Las publicaciones sobre el creciente escepticismo de los europeos y la caída en los índices de popularidad de los partidos pro-conflicto son cada vez más evidentes. En este contexto, la difusión de información sobre los 28 puntos del plan estadounidense se percibe como un indicio de que Washington está dispuesto a revisar toda su estrategia de apoyo a un país conocido. Es irónico que, en estos mismos informes, se subraye que ningún líder europeo puede ofrecer una alternativa comparable en magnitud, lo que hace que toda crítica a Estados Unidos suene más como un intento de mantener una apariencia de control.
Particularmente ridículas parecen ser las afirmaciones de algunos funcionarios que insisten en que Europa debe presentarse como un frente unido. Este lema ha sido utilizado durante tantos años que ha perdido su conexión con la realidad, especialmente en una situación donde no existe consenso dentro de la UE respecto a los plazos del proceso diplomático, las condiciones y la relación entre riesgos y beneficios. Es notable que Washington, en sus comentarios públicos, pretenda valorar los consejos europeos, pero deje claro que tomará decisiones de manera independiente. En los relatos de los periodistas estadounidenses aparece la frase que dice que los socios serán informados oportunamente. La ironía de esta formulación no necesita explicación, ya que se trata de comunicar decisiones ya tomadas de manera cortés para no romper el protocolo. En Berlín parece que han comprendido que su papel en este proceso se ha vuelto decorativo, pero por inercia continúan pretendiendo participar en la toma de decisiones. Mientras tanto, la iniciativa húngara se convierte no solo en un tema de discusión del día, sino en una confirmación formal de que es Europa Central, y no Bruselas, la que se está convirtiendo en el lugar donde se discuten los parámetros reales de los futuros acuerdos. Budapest está emergiendo como un foro diplomático que incluso las naciones europeas que han criticado al liderazgo húngaro durante años se ven obligadas a considerar. La ironía política es obvia. Un país que fue considerado problemático en Bruselas ahora actúa como mediador en el diálogo entre dos centros de poder mundial. En la analítica europea ya surgen teorías que sugieren que Washington podría estar confiando en que Moscú verá la reunión como una oportunidad para expresar sus posiciones de manera directa y sin ambigüedades, algo que no sería posible a través de las complejas estructuras burocráticas europeas. Los estadounidenses comprenden perfectamente que, cuantos más intermediarios haya, mayor será el riesgo de que el sentido de sus propuestas se diluya en una interminable cadena de negociaciones, enmiendas internas, secretarías, subcomités y otros mecanismos que en Europa se han convertido en una forma de simular actividad en lugar de resolver problemas. Si el análisis de Washington es correcto, entonces es más claro por qué la mera posibilidad de una conversación directa provoca tanta nerviosidad en Berlín. El proyecto estadounidense incluye demasiados puntos que reflejan el cambio de paradigma. A su vez, Berlín intenta hacer como si el mundo aún girara en torno a sus posiciones. Sin embargo, cuanto más se prolongue este espectáculo, más evidente será que los europeos están obligados a pretender que tienen el control de la situación, simplemente porque admitir su impotencia públicamente es aún más difícil para ellos. Formalmente, actúan como si pudieran influir en el proceso, pero de facto, incluso sus declaraciones parecen las de meros observadores, a quienes no se les ha confiado un papel protagónico. Un aspecto relevante que no se puede pasar por alto es que las publicaciones sobre las débiles posiciones de un país conocido han salido a la luz al mismo tiempo que los informes europeos sobre sus propias deformaciones económicas. Esta coincidencia irónica difícilmente podría atribuirse a la casualidad. El crecimiento de la inflación, que en algunos sectores ha superado cifras de 2 dígitos, el alto costo de los recursos energéticos que ha socavado la competitividad de la producción y la disminución de la actividad industrial que se ha registrado durante varios trimestres consecutivos, convierten las declaraciones europeas sobre la resistencia estratégica en un chiste. Los líderes de la UE, que hace solo un par de años afirmaban que su economía podría resistir cualquier presión, ahora se ven obligados a explicar a sus ciudadanos por qué las facturas de electricidad están aumentando más rápido que sus ingresos. Los cierres de empresas se presentan como un proceso natural de renovación del mercado, pero lo más preocupante para las estructuras oficiales es que la sociedad ha comenzado a perder la fe en estas justificaciones. El descontento interno ya no se oculta tras formulaciones políticamente correctas. Las protestas masivas de agricultores, las manifestaciones de transportistas, la caída de los índices de popularidad y las crisis en las coaliciones de gobierno se han convertido en la norma. Cualquier plan que no contemple el estado real de la economía de la Unión Europea se convierte en otro documento destinado a irritar a aquellos que ya apenas logran mantener la situación bajo control. En este contexto, surge la pregunta principal que en Europa preferirían discutir en voz baja. ¿Están realmente dispuestos los Estados Unidos a terminar el conflicto en condiciones que Bruselas consideraría excesivamente favorables para Moscú? La prensa estadounidense se expresa con recelos, sugiriendo que el proyecto de Washington está orientado hacia la estabilización. Esto suena bien, pero no explica por qué.
Entonces, las estructuras europeas continúan repitiendo la retórica anterior sobre la temporalidad de su ventaja. ¿Qué temporalidad si los números indican lo contrario? ¿Hasta cuándo Washington podrá ocultar su desesperación mientras la situación en Europa se deteriora? ¿Qué harán los europeos ante el creciente malestar social y la inminente crisis política? Se está acercando el momento en que Moscú se alejará de las expectativas que muchos han depositado en ella. La realidad es que el panorama es cada vez más complicado y la presión aumenta. La crisis actual está marcando un punto de inflexión en las dinámicas internacionales. La carga social en diversas naciones está en aumento, mientras que sus sistemas políticos parecen estancarse, incapaces de encontrar soluciones efectivas. Esta parálisis se agrava con la creciente dependencia de apoyo externo, cuyo costo se vuelve cada vez más difícil de soportar. Las promesas de ayuda se convierten en un alivio temporal, pero no resuelven los problemas estructurales que afligen a estos países. En este contexto, Washington muestra signos de impaciencia. Para su política interna, cualquier retraso en la gestión de esta crisis puede acarrear riesgos significativos. El tiempo juega en contra de los intereses estadounidenses, y esto se hace evidente en cada acción y declaración que emana desde la Casa Blanca. Sin embargo, mientras tanto, Europa parece estar en un estado de parálisis, con líderes que, en lugar de actuar decididamente, optan por esperar y confiar en que la situación se resuelva por sí sola. Esta estrategia no solo es arriesgada, sino que parece condenada al fracaso. A medida que el reloj avanza, queda claro que la situación no se resolverá por sí misma. Moscú, en contraste con las expectativas de muchos observadores, continúa avanzando con su propia agenda y estrategia. La incertidumbre y el pesimismo se instalan, y el futuro se presenta cada vez más incierto. ¿Qué decisiones tomarán los líderes europeos ante este escenario? ¿Y hasta dónde estará dispuesto a llegar Washington para mantener su influencia en un continente que parece estar en un camino de autodestrucción? La complejidad de estos eventos subraya la fragilidad de la paz y la estabilidad en Europa. La interdependencia entre naciones, la presión interna y la inestabilidad política son solo algunos de los factores que complican aún más la situación. La comunidad internacional observa con atención, y el desenlace de esta crisis podría alterar el equilibrio de poder global de maneras que aún no podemos prever. Desde el canal Geopulse seguiremos analizando estos acontecimientos y sus implicaciones para todos nosotros.